Bueno, yo creo que ese quiero que sea el primer tema que vamos a tener en esta mesa ancha que nos reúne hoy. ¿Hubo o no gasolina? ¿Hay o no gasolina? Juana, comienzo con usted. Ayer esta fue la confusión más grande que tuvimos porque el Aerocivil nos decía si hay combustible. Los comercializadores decían que no había suficiente combustible, entonces esta información se la transmitieron a las aerolíneas que decían que no había combustible y decidieron entonces empezar a hacer unas cancelaciones masivas de los vuelos y al mismo tiempo el gobierno y la ministra de Transporte dice, pero es que si empiezan a cancelar los vuelos vamos a tener que ponerles una sanción si no está justificado porque sí hay combustible. Entonces, ayer tuvimos un momento en que no sabíamos qué estaba pasando. Juana, perdóname, se alcanzó a hablar de incremento en los tiquetes aéreos, ¿no? Claro, en un momento ya las aerolíneas estaban felices facturando un poco más de lo común con precios que ya son realmente elevados los tiquetes dentro de Colombia, eso sí tengo que decirlo. Bueno, acá la gerente de la IATA nos dio algunas luces, ¿no? Sí, Paula, ¿verdad? Hablamos con ella hace algunos minutos. Nos dio unas luces que a mí me parecieron muy claves. Dijo que el problema tal vez fue en la cadena de comunicación. Todo parece que las comercializadoras pensaban que no iba a haber suficiente combustible hasta el 30 de agosto, que llega la importación de los 100.000 barriles que van a ayudar a que no haya crisis y que ahí hubo un problema de comunicación entre todos y que esto generó la crisis, hubo modificaciones en rutas, como ella lo anunció, vuelos internacionales que tuvieron que hacer escalas en otros países en la ruta para poder tanquear 100%. Ahora la pregunta es, ¿era necesario el pánico? Y era necesaria esta crisis para darse cuenta de que no era tan grave y que al parecer todo estaba bajo control y que en los tiempos vamos a tener gasolina. Entonces lo que preocupa es que haya problemas de comunicación tan serio en una cadena tan importante con tantos actores tan importantes y fundamentales en la cadena aérea colombiana. Sí. Julio, dice Juana que hay un problema de comunicación. Yo le pregunto, para usted, ¿en dónde estuvo la chispa que inicia este problema? Creo que hay que sujetarse a los hechos, ¿no? Porque hay quienes están diciendo que todo esto fue un bulo, una mentira, una fake news que se gestó desde las redes sociales para afectar al gobierno, ¿no? Que fue como una maniobra de propaganda y de pánico autogenerado desde afuera del gobierno para afectar al gobierno. Eso es lo que se está comentando en las redes sociales. Y a ver, hay unos hechos que sí evidentemente ocurrieron. Hubo un PMU, una reunión de emergencia entre distintos actores, aerolíneas, gobierno, los distribuidores, Ecopetrol, etcétera, donde se alertó a las aerolíneas de que efectivamente había un problema de restricción en la oferta desde la refinería de Cartagena. Eso ocurrió. Ocurrió también que la Aerocivil sacó un primer comunicado en donde le decía a las aerolíneas que desde el viernes, no inmediatamente, pero sí desde el viernes, podían cancelar vuelos si es que no había combustible disponible. Es decir, era un problema de abastecimiento que estaba reconocido desde el propio gobierno. Por eso los distribuidores también sacaron comunicados alertando a las aerolíneas o diciéndoles a las aerolíneas que los despachos en combustible no iban a ser los normales, los que habían ordenado, digamos, sino que iban a ser un poco menos, pero un poco menos genera, digamos, una bola de nieve y las aerolíneas, pues frente a esa información que no se la inventaron en las redes sociales o no fue un bulo, sino que efectivamente venía del gobierno y se reconocía el problema desde el gobierno, pues salieron a hacer en consecuencia, pues a hacer ajustes operativos. Pues si no tenemos toda el combustible de aviación que necesitamos para operar, pero pues sí se había hacen la los gasolina. ajustes. Es que había... esa es la preocupación, sí había la gasolina y eso generó esta situación que hace 24 horas ya estábamos pues con los pelos Lo parados. que sí había era la expectativa de que durante los próximos días, claro, ellos tienen que hacer su programación de vuelos con base en la disponibilidad futura, no solamente en lo que hay ya ahorita mismo en inventario, sino cuánta gasolina o cuánta combustible va a haber disponible para operar. Entonces, con base en esa expectativa, hicieron esos ajustes. Entonces, pues yo creo que sí hubo una situación real. Ahora, después de eso, el gobierno, Ecopetrol, tomaron medidas, garantizaron a los distribuidores que se iba a restablecer la normalidad en la cadena y pues esa normalidad se transmite y se reajusta pues los planes de vuelo. Yo creo que ese es un poco el resumen. ¿Importan o no se van a importar al final? Sí, esto ayer lo ratificó la ministra de Transportes y el ministro de Energía, que llegan los 100.000 barriles justamente para que no haya una contingencia como la que casi vivimos, ¿no? Porque ayer, no olvidemos que las aerolíneas empezaron a cancelar vuelos masivamente de ayer y hoy, ¿no? Y ya mágicamente, pues estos vuelos retoman
sus horarios programados, ¿no? Entonces también es un problema de las aerolíneas, tienen que saber hasta dónde y cómo y cuándo empieza la contingencia. No pueden acceder y caer en el pánico de cancelamos todo y paralizamos todo de un momento a otro. Hay que ser también muy responsables porque quienes llevan del bulto son todos los pasajeros, las personas que se mueven y que tienen una serie de viajes programados. Lo que sí es cierto, Julio, es que la situación se supera, gracias a Dios, rápidamente. Menos mal. Porque hoy en la es- normalidad mostrábamos imágenes en directo del aeropuerto de Medellín y Bogotá y hay normalidad. Eso es lo importante. Y también es muy importante que aprendamos de esta situación y que no se quede en la coyuntura. Está creciendo a un ritmo, dice el sector, a un ritmo de 6% anual la demanda de combustible para aviones. Enorme. Contrario a lo que nos están contando, pues que estamos dejando de consumir petróleo, al revés, por lo menos en este segmento de combustible para avión, lo que está es creciendo a un ritmo muy rápido la demanda y la oferta no está creciendo a ese mismo ritmo, ¿no? Entonces necesitamos ajustar porque si no, frente a cualquier problema coyuntural podemos tener estos hechos. Y lo otro es, no tenemos reservas estratégicas de combustible para aviones. Esa es otra discusión que comenzó. No tenemos depósitos como en otros países donde estas situaciones se sobrepasan porque hay depósitos, hay infraestructura para almacenar suficiente cantidad y no tener estas contingencias. El otro tema, sí señor, el otro tema que nos congrega en esta mesa ancha es el de la presencia que continúa del ELN. Quiero comenzar con Julio en el departamento de Arauca. Estábamos iniciando esta emisión de noticias ahora. Decíamos que hubo un atentado anoche en la ciudad de Arauca contra un CAI, los guerrilleros se vuelan por el río. Lo que es cierto es que es una situación difícil para Arauca, orden público, el gobierno tiene la intención de dialogar con la guerrilla del ELN, pero hace meses creo que no se encuentra. Pues un hecho espantoso, de nuevo, con una afectación enorme al medio ambiente. Muy como- afectado además el departamento, ¿no? Sí, la población, el medio ambiente, desde el 3 de agosto ya no hay cese al fuego con el ELN, pero sigue, al menos formalmente, sigue el gobierno negociando con la guerrilla, con esta guerrilla. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el ELN? Porque no es solamente este hecho, sino que hay informaciones que están circulando de inteligencia que tienen que ver con que el ELN pues, está utilizando este espacio para fortalecerse militarmente. Porque lo que hay que entender es que desde la lógica criminal del ELN, lo que es racional en este momento es expandir la violencia, es aumentar las acciones terroristas para llegar a una posición fortalecida en la mesa, ¿no? Entonces, a veces el asunto de las negociaciones, de las conversaciones de paz, solamente se ve desde el lado de los posibles beneficios, ¿no? Que se desmovilicen. Pero es que también generan unos incentivos para que actores irregulares como el ELN, al revés, lo que hagan es afectar más a la población civil, incrementar los actos terroristas y todo eso, los costos y los beneficios tienen que ponerse sobre la mesa para ver si vale la pena continuar negociando con una guerrilla que no tiene, pues, evidentemente voluntad de paz. Sí, Juana, lo que ve uno es que es un diálogo totalmente empantanado y pareciera que hay más intención del gobierno de llegar a esos acuerdos que por parte de la guerrilla. Pues las mesas de negociación llevan más de 6 semanas paralizadas, ya no hay cese al fuego y algo que me gustaría mucho resaltar, que a mí me llama mucho la atención es que desde los años 80 el ELN, una de sus formas de operación, uno de sus modus operandi ha sido atacar Caño Limón. No es la primera vez. ¿Cuántas No, veces pues, han bombardeado y han imagínese. atacado y han tenido como blanco constante la infraestructura petrolera de este país, con los impactos ambientales además que son terribles? Entonces, esto a mí me deja una pregunta frente a la inteligencia militar. El profesor Trejos de la Universidad del Norte ha insistido en que por qué la inteligencia militar no ha sabido, ha habido alertas, ha habido denuncias, estos hechos se pueden prever frente, además en este momento de pausa, de no cese al fuego, es un momento en el que iba a haber retaliación y se supone que debería haber un avance de la inteligencia militar para que esto no pasara. Entonces la pregunta va, ¿qué está pasando con esta inteligencia militar? Y lo más probable, como dicen los expertos, es que no se descartan hechos similares, por ejemplo, en el Chocó. Entonces, ¿vamos a ver qué pasen o cómo vamos a actuar frente a estas alertas que existen y que sabemos que va a pasar? Porque el ELN lo ha dicho y ha mostrado en sus acciones que va a continuar con este tipo de ofensivos, ¿no? Entonces, que las advertencias, los antecedentes
no se están tomando las medidas necesarias más allá de la militarización, porque en este momento está militarizado fuertemente estas zonas, pero esto no ha sido suficiente tampoco y no vemos las acciones frente a esto ya, y las poblaciones se han quejado constantemente. Sí, tenemos presencia militar, pero los ataques siguen. Sí. Julio, de acuerdo con lo que usted sabe del tema, ¿en dónde está el inconveniente para que no avancen estos diálogos entre gobierno y ELN? No, yo creo que los incentivos del ELN en este momento son fortalecerse militarmente. ¿Usted cree que lo están haciendo? Sí, eso es lo que informa pues, los hechos y la inteligencia, ¿no? Se habla de avances en el reclutamiento, por ejemplo, urbano del ELN. Se habla del restablecimiento de frentes del ELN que estaban desaparecidos o que no estaban operativos, que se están reactivando. Entonces, es claro, como en cualquier negociación, si hay dos partes de la negociación, ambos quieren parecer más grandes o quieren ser más grandes y más fuertes para obtener mejores condiciones de negociación. Pues eso es lo que está haciendo el ELN. Claro, en la mitad está la población civil, que en esa lógica criminal de un grupo armado, pues queda en ese fuego y en ese fuego cruzado. Sí, y es que los afectados, como siempre, son la población, los que menos relación tienen con el conflicto, para no hablar, entre otras cosas, del desastre de medio ambiente cuando vuelan el oleoducto Caño Limón-Coveñas, porque hemos visto unas imágenes realmente aterradoras. Pues. Esto nos recuerda que hay sectores de la sociedad colombiana que han sido condescendientes con grupos que supuestamente tienen objetivos políticos, pero que sus acciones son abiertamente criminales y en nada se distinguen de otras organizaciones que son simplemente una cosa para responderle a Julio sobre todo, y es que el fortalecimiento de alguna manera del ELN, de las disidencias de las FARC, ha estado documentada desde el 2018. Entonces, y se ha demostrado con cifras y toda la relación entre la no implementación del acuerdo de paz con las FARC y la reaparición y refortalecimiento territorial de estos grupos armados ilegales. Mucha tela para cortar, dirían las señoras. Muchísimo.